Gracias, señora presidenta, por su presentación. Colegas, hemos recibido la información que consta en el informe de la Comisión sobre sus observaciones que tienen que ver con la situación en Venezuela. Y tras agradecer a la presidenta, estamos ahora en condiciones, como se indica en el punto del orden del día número 3, invitar a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra en este tema a que procedan a solicitar el uso de la palabra si así lo desean. Pueden hacerlo en este momento si así lo desean. Vemos aquí una solicitud para hacer uso de la palabra de la delegación de Canadá y le damos la palabra al embajador Savage. Gracias, señor presidente. Estimados colegas, es importante que la OEA debata la mejor manera para respaldar los derechos humanos en Venezuela. Hace 2 días la OEA y este Consejo analizaron este tema y se votó una resolución que tuvo en cuenta el anuncio por parte de Maduro en lo que hace a su victoria electoral. Las elecciones en Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades y falta de transparencia, y las autoridades reprimieron a la oposición. Los expertos de las Naciones Unidas han hablado claramente al respecto. Las elecciones se realizaron en un entorno en el cual se restringieron los derechos en lo que hace a los individuos, los medios. Hoy, un mes después, una vez más, necesitamos debatir la situación terrible de derechos humanos en ese país, y Canadá está sumamente preocupada por la intensificación de la represión en Venezuela tras las elecciones. Hubo al menos 23 personas que perdieron la vida. Como lo dijo la señora Clark en su presentación, muchos murieron producto de balazos, muchos en la nuca y otros en la cabeza, como lo dijo la señora Clark. También esto se debe agregar a las más de 2.000 detenciones aleatorias, entre ellas 115 adolescentes que estaban manifestando y expresando sus opiniones en los medios sociales, actividades que en nuestros países simplemente son actos de derecho de ciudadanos que defienden y promueven sus intereses en una democracia. Continuamos preocupados en torno a los líderes, los defensores de los derechos humanos que parecerían estar en la mira del régimen. Muchas de estas contravenciones parecerían estar cometidas o ser cometidas por fuerzas paramilitares, los colectivos y también la policía de Venezuela, que ha utilizado el régimen actual para desmantelar las manifestaciones pacíficas. Canadá reitera su compromiso con la restricción continua del espacio democrático actual en Venezuela. También denunciamos la creación de la nueva ley contra las ONG, que parecería ser un punto sin retorno en contra de la libertad de asociación y expresión en Venezuela. El 12 de agosto hubo un comunicado de prensa por la Comisión de Investigación y también el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde expresaban la preocupación por las detenciones aleatorias y también el uso
indebido de fuerza. Las autoridades venezolanas están utilizando tácticas que crean un clima de temor, intimidación en la población venezolana, tácticas y conductas que los países en esta región abandonaron a favor de la democracia y un discurso pacífico. Canadá acoge con bienvenida el trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial en lo que hace a condenar el uso de la violencia por parte de las autoridades venezolanas y para perdurarse en el poder. Canadá se suma a la voz de aquellos que en la comunidad internacional denuncian las violaciones de derechos humanos y también seguiremos respaldando al pueblo venezolano. Canadá sigue apoyando la idea de que una solución negociada y encabezada por Venezuela es la única salida de esta crisis. Esto no puede ocurrir sin un pleno respeto por los derechos civiles, políticos del pueblo venezolano. Todos los partidos deben comenzar a negociar para asegurarse de que se respete la voluntad del pueblo y que se restablezca una transición pacífica. Canadá seguirá hablando en nombre de los derechos humanos del pueblo venezolano, incluso el derecho a escoger su propio futuro y gobierno a través de elecciones libres, justas y transparentes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Savage. Ahora reconocemos la solicitud de palabra de Paraguay. Embajador, tiene usted la palabra. Del Consejo Permanente, embajador Tali Francis. Deseo agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presentación de los informes o del informe sobre la situación de Venezuela, particularmente a su presidenta Roberta Clark. Este informe en relación a los derechos humanos que lamentablemente se vieron agravados en el marco de unas elecciones sin una revisión exhaustiva e independiente de los resultados. Lo que hoy estamos viendo en Venezuela no es nuevo y lamentamos ver que ciertas situaciones se repiten e incluso se deterioran. Es lo que, en ese sentido, compartimos las observaciones y también las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos transmitidos por su presidenta Roberta Clark. Recordamos que la Carta de la OEA ya dice en su preámbulo, y cito, la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. Fin de la cita. Estimados colegas, este es el compromiso que tiene cada parte firmante de la mencionada Carta y que nos impone la responsabilidad de defender los valores que nos garanticen esas libertades que solamente son posibles en una democracia representativa que respete los derechos humanos de cada individuo. Aparte de los informes sobre la situación en Venezuela que nos llegan de diferentes partes, es importante también escuchar las voces de aquellos expertos de nuestra propia organización que se encuentran observando los acontecimientos postelectorales que hoy nos causan preocupación. Por eso Paraguay, en compañía de 11 Estados miembros, ha solicitado esta convocatoria. Los diversos reportes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, como lo hemos escuchado, nos dan cuenta de las graves violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales en ese país. Desde detenciones arbitrarias, persecución política, uso arbitrario de la fuerza pública, censura a la libertad de expresión y reunión pacífica y otras prácticas represivas contra ciudadanos comunes, disidentes y periodistas. Todo ello en el marco de las manifestaciones luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Creemos que estas graves denuncias no pueden ni deben ser ignoradas por la comunidad internacional. Hacer visible lo que sucede en Venezuela nos permite dimensionar el deterioro de su institucionalidad democrática y el impacto en la calidad de vida y la dignidad del pueblo venezolano. Por ello entendemos que es fundamental el trabajo de monitoreo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías realizan en ese país y los animamos a que continúen en este esfuerzo. Señor presidente, mi país aboga por un rápido restablecimiento del orden democrático y el Estado de Derecho en Venezuela. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a que cumplen sus obligaciones y deberes en virtud
del derecho internacional, respetando y protegiendo los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, sin distinciones de ningún tipo. Estamos convencidos de que la actual conmoción que atraviesa Venezuela puede ser superada con la colaboración de todos los actores sociales y políticos, pero en especial del gobierno, que debe en todo momento evitar conductas que pongan en peligro la paz y la convivencia democrática. Para encontrar una salida pacífica y satisfactoria para todas las partes, no hay otro camino que la publicación cuanto antes de las actas electorales y que se proceda a la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones. Estas acciones permitirán restablecer la credibilidad y legitimidad del proceso electoral, de manera a garantizar la voluntad expresada por la ciudadanía venezolana, que la voluntad expresada por la ciudadanía venezolana sea respetada y se dé inicio a una etapa de reconstrucción institucional del país. El derecho a votar en elecciones genuinas y el respeto a los resultados de las mismas están inseparablemente unidos a los derechos humanos, que garantizan la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales e inherentes a toda persona. Por ese motivo, acompañamos los reclamos de la comunidad internacional a encontrar una solución pacífica y condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela observadas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, embajador. La presidencia le da la palabra a la delegación de Perú y le ofrece la oportunidad de hacerlo en este momento. Muchas gracias, señor presidente. En el marco de su compromiso con la democracia representativa y la Carta de la Organización, el Perú se suma a la convocatoria a esta nueva reunión para abordar la situación en la República Bolivariana de Venezuela, en el convencimiento de la necesidad y urgencia de que esta organización se mantenga alerta y vigilante frente a la situación de los derechos humanos en dicho país. Agradecemos la presentación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se constata que las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela vienen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos del pueblo venezolano, en el marco de la crisis política desatada por las elecciones, de alguna manera tenemos que llamarlas, del 28 de julio pasado. Reconocemos el trabajo de la CIDH, en especial de la señora Demés, relatora para Venezuela de dicho organismo, así como del relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, en el seguimiento y análisis de las violaciones a los derechos humanos en el marco de sus mandatos. Las violaciones a los derechos humanos que hoy detalla la CIDH incluyen el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, inclusive de menores de edad, persecución judicial de opositores, ataques sistemáticos contra periodistas y represión en el ámbito digital por parte de las autoridades venezolanas. Todo ello confirma la situación deplorable que el gobierno peruano condena. El Perú y un grupo significativo de Estados miembros de esta organización hemos rechazado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de convalidar los resultados que fueran anunciados por el Consejo Nacional Electoral, sin brindar evidencia alguna que lo sustente. Ello solo muestra cuán amplia y profunda es la crisis institucional venezolana. Todo allí ha sido falseado. Ha transcurrido un mes de dicha elección sin obtener una respuesta de las autoridades venezolanas a los múltiples llamados internacionales para que se publiquen las actas con los resultados de la votación. Reiteramos nuestro pedido, contenido en la resolución adoptada por este mismo Consejo Permanente la semana pasada, de exigir a las autoridades electorales venezolanas la publicación de las actas desglosadas por centro de votación y mesa de sufragio, a efectos de que puedan ser objeto de una verificación imparcial e independiente. Los resultados convalidados por las instituciones partidarias del régimen, sin mostrar evidencia alguna que la sustente,
constituyen una violación a los compromisos alcanzados por con el acompañamiento de la comunidad internacional en Barbados, en el que el régimen se comprometió a que las elecciones serían libres, democráticas y competitivas. El régimen de Maduro ha desconocido este acuerdo desde el inicio del proceso electoral, como lo indicó el informe preliminar del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas. Este informe concluye que esos comicios no han cumplido medidas básicas de integridad y transparencia. Lamentablemente, en su intento por perpetuarse en el poder, el régimen de Maduro no solo desconoce las normas básicas de la democracia, mostrando su desprecio por el Estado de Derecho y su propia Constitución, sino que además viene apelando a las peores tácticas y estrategias de violencia institucional en contra de sus ciudadanos. Las autoridades venezolanas vienen exhibiendo una actitud sistemática de incumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos desde hace tiempo. Ello, sumado a su desprecio por el escrutinio internacional, derivó hace unos meses en la expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En mi intervención del 16 de agosto pasado, señalé que el Perú hubiera deseado que la resolución aprobada por la situación en Venezuela pudiera hacer mención a la grave crisis de derechos humanos en dicho país. Esperamos que esta convocatoria nos permita poder pronunciarnos como organización sobre el particular, a fin de salvaguardar a nuestros hermanos venezolanos. Reiteramos, asimismo, que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos y sus actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. Del mismo modo, reiteramos a las autoridades venezolanas que deben poner fin a la violencia, al hostigamiento político a los opositores y liberar a todos los presos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Sandón, Perú. Y ahora reconocemos la solicitud de Costa Rica y le damos la palabra a usted, embajadora Solano. Consejo Permanente, representantes permanentes y alternos, señor secretario general, señora comisionada presidenta y comisionados de la CIDH, buenos días a todos. Hoy, hace un mes, se efectuaron las elecciones en Venezuela. Y desde hace un mes, el pueblo venezolano y la comunidad internacional esperan que se respete la voluntad soberana expresada de manera masiva en las urnas. Ante la declaración del Consejo Nacional Electoral no sustentada en los resultados de la elección, la comunidad internacional y los venezolanos continúan reclamando la publicación de todas las actas originales de la votación y la verificación imparcial e independiente de los resultados. Costa Rica recuerda que para que cualquier verificación sea válida, deben tomarse en cuenta los datos de más del 80% de las actas electorales publicados por la oposición de manera digital. La falta de transparencia en la verificación de los resultados, el impedimento a los representantes de la oposición para observar el conteo final, oficial, la negativa a publicar las actas originales y finalmente el rechazo a realizar una auditoría imparcial e independiente de esos resultados constituyen claras violaciones a las normas y estándares democráticos internacionales. El pasado 23 de agosto, Costa Rica se pronunció de nuevo, junto a otros 10 países con una sola voz, para condenar categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que, en un acto que socava los principios más fundamentales de la democracia, ha intentado convalidar unos resultados electorales sin sustento alguno, avalando la cuestionada proclamación del Consejo Nacional Electoral. No podemos ignorar las advertencias de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ni los hallazgos publicados por el Centro Carter, que han subrayado la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando las instituciones encargadas de proteger la democracia se convierten en sus principales detractoras, el tejido democrático de una nación se desmorona,
erosionando su legitimidad ante la comunidad internacional. Rechazamos enfáticamente la citación al señor Edmundo González por parte de la Fiscalía General de Venezuela, un acto que evidentemente pretende silenciar a la oposición política, violentando los derechos fundamentales de la ciudadanía. Igual de alarmante es la represión violenta, incluyendo las detenciones arbitrarias contra aquellos ciudadanos venezolanos que con valentía y en el ejercicio de sus derechos fundamentales han reclamado el respeto al voto y la restauración de la democracia. Como bien indica el informe de la señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Roberta Clark, en el informe que acabamos de escuchar, estas violaciones a los derechos humanos perpetradas contra estos valientes individuos son absolutamente inaceptables y deben ser condenadas enérgicamente. Necesitamos unirnos desde este Consejo Permanente para hacer un llamado contundente, urgente e inequívoco a todas las partes involucradas para que inicien un proceso de transición pacífico y de buena fe que lleve a la solución justa que merece y que reclama el pueblo venezolano. Es responsabilidad de todos en este Consejo apoyar a ese pueblo. No le hacemos un favor a Venezuela y no le hacemos un favor a la democracia en el hemisferio tolerando acciones contrarias a los principios y valores que todos nos hemos comprometido a defender. Reafirmamos una vez más nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, los derechos humanos y la justicia en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Solano. De Costa Rica. Ahora reconocemos la solicitud de Panamá y le ofrezco la palabra a usted. Tiene usted la palabra, distinguida representante. Primeramente, esta delegación agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria y desea reconocer el trabajo realizado por las misiones proponentes para organizar la misma. A su vez, agradecer la detallada y valiosa presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio del 2024. Así como el trabajo realizado por la relatora país, la comisionada Gloria de Mes, y del relator especial para la libertad de expresión, el señor Pedro Vaca. Quisiera iniciar reiterando la posición del Gobierno Nacional que lidera el presidente José Raúl Mulino a favor de la democracia en Venezuela, como un derecho inalienable del pueblo venezolano. En este sentido, Panamá continúa demandando transparencia y el respeto a la voluntad popular enmarcada en la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir a preservar la democracia y estabilidad en la región. La aceptación y el respeto por la dignidad y la integridad de todas las personas son los pilares fundamentales que sostienen la convivencia entre nuestras naciones. Por ello, reiteramos el llamado a la observancia de los principios democráticos, así como a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, especialmente el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión. Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de personas venezolanas en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos representantes de la oposición. Cabe recordar en este espacio que, a lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de una escalada en la represión política, la violación de derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos. La falta de libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, la tortura y la persecución de líderes opositores han marcado una realidad alarmante que no puede ser ignorada. Actualmente en Venezuela hay 216 mujeres que han sido detenidas arbitrariamente por el régimen desde el 28 de julio, así como 107 menores de edad que también, detenidos arbitrariamente, no han podido ver a sus padres. A miles de venezolanos se le ha violado su derecho a la identidad al anularles su pasaporte. Han secuestrado personas, perseguido testigos e imposibilitado el nombramiento de abogados privados. Señor presidente, la crisis en Venezuela no es un problema aislado, es un desafío para la comunidad internacional en su conjunto.
Todos compartimos la responsabilidad de abogar por un orden global basado en el respeto y la protección de los derechos humanos. La solidaridad y la acción colectiva son nuestras mejores herramientas para enfrentar estas injusticias y promover un futuro en el que todos los venezolanos puedan vivir con libertad y dignidad. El Gobierno de Panamá está convencido que la OEA tiene la responsabilidad de fungir como un foro de diálogo y concertación política del hemisferio, por lo que debemos seguir examinando opciones con la participación de todas las partes para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho en Venezuela. Por ello, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos en apoyo a la CIDH y a las iniciativas de derechos humanos en esta hermana nación. Que nuestro compromiso con la justicia y la dignidad humana sea una constante en nuestra agenda y que trabajemos juntos para construir un futuro en el que la democracia y los derechos fundamentales prevalezcan para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la delegación de Panamá. La presidencia le da la palabra a la República Dominicana. Distinguida representante, tiene usted la palabra. Nos gustaría iniciar nuestra intervención agradeciendo a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Roberta Clark, por la presentación de este informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, de cual hemos tomado debida nota e informaremos debidamente a Capital. Señor presidente, acudimos a este Consejo Permanente reiterando nuestra profunda preocupación por la creciente ola de violencia postelectoral que afecta a los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman pacíficamente el respeto al voto y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de los continuos casos de violación de libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho a la vida y, entre hechos más recientes, la continuidad del régimen en la persecución política. El desenlace del proceso electoral llevado a cabo en Venezuela y la secuencia de hechos ocurridos posteriores a la irregular y proclamación del entonces candidato Nicolás Maduro ha llevado al pueblo venezolano a una gravísima crisis, la cual nos obliga a reiterar nuestro pedimento de que sean publicadas todas las actas electorales y que su verificación sea realizada por instituciones imparciales que garanticen los resultados de la voluntad del pueblo venezolano. República Dominicana, al igual que otros países de la región, ha manifestado su rechazo absoluto al anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que indica haber concluido la supuesta verificación que valida los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. De igual modo, hemos manifestado nuestro desconocimiento por falta de transparencia y validez de las declaraciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con relación a los resultados electorales. Señor presidente, no podemos pasar desapercibido que esta represión del régimen de Nicolás Maduro replica patrones observados en años anteriores, lo cual refleja una ausencia del Estado de Derecho y democracia que sin lugar a duda afectará severamente del pueblo venezolano. Por ello, no descansaremos en nuestro interés de exigir la presentación de actas electorales y una auditoría independiente de las mismas que garantice resultados transparentes y la voluntad de los ciudadanos venezolanos. Para finalizar, nos gustaría hacer referencia a la locución pública realizada por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en donde manifestó lo siguiente, y cito: «Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan por debajo las conquistas sociales y políticas logradas con el esfuerzo de las generaciones. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea». Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la lucha por mejorar los niveles de conquista social y política de la región. Al pueblo venezolano le reafirmamos nuestro apoyo incondicional en esta lucha por el restablecimiento de la democracia. Muchas gracias. Thank you very much, Representative of Dominican Republic. Muchas gracias a la representante de República Dominicana. Le doy la palabra ahora al representante de Guatemala. De los países que solicitaron la convocatoria de la presente sección extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela, agradece a la comisionada Roberta Clark, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la información expuesta sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. A lo largo de los años, la Comisión ha documentado el debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. Su deterioro es el resultado de una serie de acciones deliberadas que han comprometido la independencia de los tres poderes del Estado, pilares esenciales de cualquier democracia.
Siendo la OEA una organización dedicada a la promoción de los derechos fundamentales, es necesario mantener la atención en las graves violaciones que continúan ocurriendo en los países de nuestra región. En el caso que nos ocupa, luego del proceso electoral celebrado el pasado 28 de julio, la crisis de la institucionalidad democrática y la violación de los derechos humanos se ha incrementado. Esta situación genera una preocupación constante en la comunidad internacional, lo cual ha sido manifestado por distintas entidades como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Unión Europea a través de comunicados e informes sobre las presuntas violaciones a derechos humanos. Distinguidos delegados, el debilitamiento de las instituciones democráticas no es solo un asunto político, tiene un impacto directo y devastador en los derechos humanos de la población. Las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas se han convertido en tácticas comunes para silenciar a quienes en Venezuela se atreven a alzar la voz contra los abusos del gobierno y piden una auditoría imparcial e independiente de los votos. La información presentada por la CIDH evidencia numerosos casos de persecución política, dejando en claro que en Venezuela se criminaliza la libre expresión, la protesta pacífica y el derecho electoral. La lucha por los derechos humanos de los venezolanos es una lucha por la dignidad humana que debe ser compartida por todos. No debemos olvidar que la protección de los derechos humanos es un deber colectivo y cada acción que tomemos puede marcar la diferencia. La crisis en Venezuela es una lección sobre los peligros de la concentración de poder y la erosión de las instituciones democráticas. La situación que vive hoy el pueblo venezolano demuestra la importancia de defender la voluntad popular, que es la base de cualquier democracia representativa. Al mismo tiempo, la actual coyuntura es una oportunidad para que el Consejo Permanente de esta organización demuestre su determinación en la defensa de la justicia, la libertad y la dignidad humana, para que continúe priorizando el fortalecimiento de la democracia en todo el hemisferio. Guatemala rechaza las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los venezolanos, reconociendo la gravedad de la crisis que afecta a este país hermano. En solidaridad con el pueblo venezolano, reiteramos nuestro firme compromiso de continuar colaborando con la comunidad internacional en la defensa de la democracia y en el respeto de la voluntad soberana del pueblo venezolano. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra los Estados Unidos de América, embajador Mora. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, buenos días. Al igual que otras delegaciones, queremos agradecer a la Comisión Interamericana por su trabajo denodado, persistente, y agradezco a la presidenta de la Comisión, Roberta Clark, agradezco su informe tan detallado sobre la situación en Venezuela. Esperamos oír más detalles provenientes de la Comisión. Nos reunimos hoy en un momento crítico para Venezuela, una nación cuyo pueblo está soportando dificultades inimaginables, ya que Maduro y sus representantes han desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas, no han respetado los derechos humanos y han perpetuado un clima de miedo. La situación en Venezuela ha llegado a un nuevo nadir tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que las acciones de Nicolás Maduro no han hecho sino agravar la crisis política y humanitaria en ese país. Los Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela, que ha expresado claramente su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas. Sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela el 22 de agosto, que declara que Nicolás Maduro venció en las elecciones del 28 de julio, constituye un duro repudio a la voluntad del electorado venezolano.
Como ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras reputadas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, esta sentencia es la última de una serie de acciones atroces de Maduro y sus representantes. Los últimos informes de la Comisión dibujan un panorama escalofriante del panorama de derechos humanos en Venezuela. Refiriéndose a Maduro y sus representantes, la Comisión ha afirmado que, y cito, el régimen en el poder está sembrando el terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario imperante en el poder. Fin de cita. Como dijo la Comisión, Maduro y sus representantes están involucrados en terrorismo estatal. Desde las elecciones del 28 de julio, la Comisión Interamericana ha informado sobre más de 1.600 detenciones, incluidos los de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición. Se ha informado en el Washington Post que más de 100 niños y adolescentes, algunos de los cuales siguen en paradero desconocido después de su detención, todos con el cargo cínico. Se les acusa de terrorismo. Estos informes de detenciones arbitrarias no son aislados, son coherentes con la estrategia coordinada en Venezuela para extinguir cualquier rescoldo de disidencia que pueda quedar. Un caso especialmente desgarrador es el del periodista Roland Carreño, detenido por fuerzas de seguridad desconocidas el 2 de agosto. Carreño fue liberado en octubre del 2023 tras la firma del acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados entre Maduro y sus representantes y la oposición democrática. Maduro y sus representantes han negado cualquier implicación y Carreño sigue en paradero desconocido. Esto es típico de un patrón más amplio de desapariciones en Venezuela, en donde los individuos son tomados por representantes de Maduro y efectivamente se les borra de la vida pública. Otro caso notable que quisiera mencionar, porque para mí es algo personal, es mi buena amiga Rocío San Miguel, incansable defensora de la democracia, que permanece detenida injustamente bajo acusaciones falsas de terrorismo. De nuevo, el terrorismo. Su detención refleja la represión general de la que enfrentan los activistas. La represión va más allá de las detenciones físicas para incluir ataques digitales y legales. Esta ley contra el odio ha sido utilizada como arma por Maduro y sus representantes para acusar a periodistas, activistas, ciudadanos de a pie de delitos como terrorismo. La Comisión ha documentado cómo se ha utilizado esta ley para reprimir la libertad de expresión y la oposición política. Human Rights Watch está de acuerdo con estas conclusiones y señala que Maduro sigue usando el sistema de justicia para procesar críticos y miembros de la oposición por cargos políticamente motivados, muchas veces sin una pizca de evidencia creíble. El periodo postelectoral también ha sido testigo de un preocupante aumento en el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro. La ONG Nacional de Derechos Peruanos, Provea, ha informado que desde el 28 de julio al menos 24 personas han muerto durante protestas contra los resultados electorales. Muchas de estas víctimas fueron hombres jóvenes de zonas empobrecidas, abatidos por disparos de las fuerzas de seguridad o grupos armados pro-Maduro, conocidos como colectivos. Estas muertes, calificadas por la CIDH de ejecuciones extrajudiciales, no solo son trágicas pérdidas de vidas humanas, son actos deliberados de violencia destinados a aterrorizar la población para que se someta. La misión de investigación de Naciones Unidas de Venezuela ha documentado el uso similar de fuerza
uso de fuerza letal, afirmando en referencia a Maduro y sus representantes que y cito, las autoridades venezolanas han utilizado las ejecuciones extrajudiciales como herramienta de control social. Fin de cita. Los informes de la misión de investigación detallan que estos asesinatos se llevan a cabo con impunidad, sin investigaciones significativas ni procesamiento de los autores. Esta impunidad, unida al uso excesivo de fuerza, ha creado un clima de miedo que sofoca cualquier intento de participación cívica o protesta pacífica. Los informes de la Comisión destacan la cooptación del Poder Judicial, haciendo referencia a Maduro y sus representantes en su informe. Se dice que el Poder Judicial de Venezuela ha dejado de funcionar como una rama independiente de gobierno y en su lugar sirve como herramienta del Ejecutivo para perseguir e intimidar. Fin de cita. Esta erosión de la independencia judicial ha cerrado cualquier mecanismo de buscar un remedio a la violencia. También en la prensa se habla de la represión de la sociedad civil. La Comisión ha documentado cómo las ONGs y los defensores de derechos humanos han sido sometidos a acoso y detenciones arbitrarias e injustas. Maduro y sus representantes han intensificado las restricciones legales a las ONGs bajo el pretexto de la reciente aprobada Ley de Fiscalización, Regulación, Funcionamiento y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales e Entidades similares. Esta nueva ley podría limitar gravemente la capacidad de actuación de las ONGs y silenciar las voces críticas con Maduro y sus representantes. En el ámbito de libertad de prensa se ha hablado de el deseo de controlar la narrativa, censurando a los medios de comunicación independientes, bloqueando sitios web y plataformas de medios sociales. La Comisión señala, y cito, al menos 107 sitios web han sido bloqueados selectivamente, entre ellos 63 medios de comunicación y 9 plataformas de derechos humanos. Fin de cita. Esta represión digital busca limitar el acceso a la información, forzar la autocensura y impedir que la comunidad internacional conozca con exactitud lo que es la situación en el terreno. Uno de los ejemplos más atroces de esta represión es la detención de Ana Carolina Guaita Barreto, periodista del destacado medio independiente La Patilla, que fue detenida por el Servicio de Inteligencia SEBIN en agosto. La detención de Guairita forma parte de un patrón más amplio de persecución de periodistas que informan sobre el proceso electoral, la represión. La Comisión ha subrayado que las acciones del régimen constituyen un ataque a la libertad de expresión y están diseñadas para crear un clima de miedo entre los periodistas y los trabajadores en los medios de comunicación. Señor presidente, los Estados Unidos rechaza categóricamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que desprecia la voluntad del pueblo venezolano expresado en las elecciones del 28 de julio. Los Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela, que ha soportado una represión y una violencia implacables bajo Maduro. La posición de mi gobierno es clara. La voluntad del pueblo venezolano tiene que ser respetada. Es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica, de acuerdo con la ley electoral de Venezuela. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer sus libertades de expresión, reunión pacífica y participación política. Los Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, seguirá apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la justicia y la democracia, de acuerdo con los principios articulados en la Carta Democrática Interamericana. Nos comprometemos a trabajar con nuestros socios en la OEA y fuera de ella para garantizar que los responsables de las violaciones y abusos contra los derechos en
Venezuela rindan cuentas. Para concluir, señor presidente, nosotros hacemos eco del llamamiento hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la comunidad internacional permanezca vigilante y actúe con decisión ante esta represión. La situación en Venezuela exige nuestra atención urgente y nuestra acción colectiva. El pueblo venezolano no merece otra cosa que nuestro apoyo incondicional en su búsqueda de una sociedad libre, democrática y justa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Mora de los Estados Unidos. Tiene la palabra la delegación de Chile. Embajador Chárez, tiene usted la palabra. También por su convocatoria a esta sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela que solicitamos junto a una decena de delegaciones. Gracias también a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, por su presentación. Presidente, en paralelo a la escalada represiva que ha relatado hoy la Comisión, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano confirmó los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral sin haber cumplido los más elementales estándares de transparencia que requiere todo proceso electoral. Esto es, por ejemplo, publicar los datos segregados, que permitan su verificación, publicar los documentos a nivel de mesa, que puedan ser observados de manera imparcial. Mientras tanto, un mes después de las elecciones, diversas fuentes han permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describir, como hizo hoy, varios patrones de persecución en contra de opositores políticos, de dirigentes sociales, defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes que han hecho ejercicio ni más ni menos que la libre expresión. El Estado de Chile, en palabras tanto del presidente Gabriel Boric como del canciller Alberto Van Claveren, ha sido claro al respecto. Primero, frente al aspecto electoral y de la legitimidad del reciente proceso, exigiendo respeto, ni más ni menos que respeto, a la decisión del pueblo venezolano. Con igual firmeza, seguimos con atención los reportes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil nacional e internacional que van documentando esta escalada represiva. Una vez más, la represión autoritaria en nuestro hemisferio cuenta ya decenas de víctimas fatales, a las que se suman en este caso figuras penales para perseguir injustificadamente a voces disidentes, detenciones arbitrarias a más de 1.600 personas, nos contaba la Comisión, y hasta graves situaciones que muestran algunos elementos de desaparición forzada, entre otras formas de represión. Ante ello, presidente, Chile continuará abogando por un diálogo inclusivo, amplio y de buena fe, como medio para la superación de la crisis. No podríamos hacer otra cosa. La democracia y los derechos humanos son principios de Estado de nuestra política exterior, lo que es fruto, como usted sabe, de nuestra propia historia, de la tradición política que se ha forjado a lo largo de ella, y desde luego también honra la memoria de la solidaridad internacional que recibimos en momentos en que en nuestro país se vivía la barbarie. Decimos que seguiremos abogando por ese diálogo porque entendemos que aquí no hay una salida fácil. Lo que hay, en cambio, es un camino por construir, con todas las dificultades que ello implica, paso a paso, camino que debe ser protagonizado por el pueblo de Venezuela con todas sus fuerzas, con toda la diversidad de sus fuerzas políticas y sociales, con el respaldo de la comunidad internacional, y se trata de un diálogo para el cual los principios de respeto a la soberanía popular y respeto a los derechos humanos deben ser pilares imprescindibles. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Ambassador. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de Argentina, la embajadora Sonia Carvalho. Mi delegación quisiera empezar agradeciendo esta convocatoria
a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Agradecemos, por supuesto, también el informe presentado en esta sesión por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Roberta Clark, el cual nos da una clara evidencia de la alarmante situación postelectoral que está atravesando dicho país. Los hechos reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están muy bien documentados e incluyen el uso arbitrario de la fuerza, resultando en personas heridas y al menos 23 muertes, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que la CIDH calcula en alrededor de 1.700 personas y va en aumento, persecución judicial y hostigamiento contra los candidatos ganadores del voto popular, contra personas percibidas como opositoras, así como contra voluntarios electorales, censura y restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de la defensa de los derechos humanos. Además de la información documentada por la CIDH, tenemos también reportes de los mismos venezolanos, esos que Maduro hostiga y persigue, esos venezolanos de a pie que también documentaron los resultados electorales, asegurándose copias de las actas que el Consejo Electoral nunca publicó y que ellos pudieron poner a disposición de todos en línea para su verificación y para su escrutinio. Felicito y aliento a esos mismos venezolanos que están hoy documentando con nombre y apellido, con testimonios, con fotos, videos y demás evidencia todas y cada una de estas violaciones a los derechos humanos. Ellos nos cuentan que entre todos los detenidos hay 216 mujeres detenidas, 107 menores de edad, a los cuales se le ha negado el acceso a abogados privados, a sus familiares, que son maltratados física y psicológicamente, que son obligados a consumir sustancias y dar testimonios coaccionados. Cada uno de estos actos atentan contra los derechos y las libertades fundamentales que todos estos Estados miembros hoy reunidos aquí nos hemos comprometido a respetar y proteger. Todas estas prácticas violatorias de los derechos humanos del actual régimen venezolano contra los ciudadanos venezolanos merecen ser rechazados y repudiados por la comunidad internacional. En este lamentable contexto, mi delegación se hace eco de la Declaración Conjunta sobre Venezuela, adoptada por un importante conjunto de países el pasado 16 de agosto en Santo Domingo de Guzmán, en la cual hemos expresado nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que le ha costado la vida a muchos venezolanos, y hemos reiterado nuestro llamado urgente para que Venezuela ponga fin a la violencia y libere a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición, urgiendo a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. Asimismo, y de manera particular, requerimos una vez más a Venezuela que, como Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las 6 personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina retirarse de forma segura del territorio venezolano. Señor presidente, la situación en Venezuela ha escalado a niveles alarmantes, afectando de manera directa la vida de millones de personas. Los hechos documentados en informes tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas no pueden ser ignorados. Son violaciones que claman por justicia y que requieren la acción decidida de la comunidad internacional. Es particularmente preocupante que, pese a los múltiples llamados al respeto de los derechos humanos y al restablecimiento de la democracia, el régimen de Maduro continúe su camino de represión y persecución contra quienes se atreven a alzar la voz. Y esta vez estamos hablando de la voz soberana del mismo pueblo venezolano que se ha visto ultrajada. La criminalización de la disidencia, el hostigamiento a los líderes opositores y la censura a los medios de comunicación independientes son muestras de un deterioro democrático que no podemos permitir que siga su curso sin una respuesta contundente. Hoy más que nunca, Venezuela debe recuperar su convivencia pacífica, la seguridad pública, la estabilidad política, que están siendo amenazadas por las propias autoridades de seguridad venezolanas. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela.
Argentina, en su compromiso con la paz y la justicia, no será indiferente ante este panorama. Continuaremos insistiendo en el respeto de la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente. Argentina toma nota de este informe presentado hoy y se suma a los pedidos de la CIDH de restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho en Venezuela, de abstenerse al uso arbitrario de la fuerza pública y la violencia de los grupos armados no estatales, de cesar la criminalización de los opositores al régimen y el hostigamiento a las personas defensoras de los derechos humanos y de liberar a las personas detenidas de manera arbitraria, también de respetar todas las garantías judiciales de los venezolanos. Apoyaremos todos los esfuerzos que se encaminen a lograr una solución genuinamente venezolana en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz, la seguridad y la libertad. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador. Muchas gracias, embajadora. Tiene la palabra la delegación de Uruguay. Es un placer ofrecerle a usted la palabra, embajador. Sippenhaft era el método que usaban los nazis al perseguir a los familiares de los judíos para judicializarlos, a ellos también. El delito a ninguno. Ese es el delito de Ana Carolina Guaita Barreto, que la quieren canjear por su madre, Xiomara Barreto. Delito ser venezolana. Mismo método. Cero diferencias. Recuerden cómo se hacía hace un ratito, Rocío San Miguel, Mari Francis Marcano, Ana María Pernía, Didelis Corredor, Yerrel Kenemore, María Oropesa. Hay montones de mujeres presas. Gracias entonces al informe de la CIDH. Gracias también a la tarea de Naciones Unidas, a la tarea de Human Rights Watch, a la tarea de Foro Penal, a la tarea de los especialistas en la Corte Penal Internacional, a Tamara Suju. No pueden estar todos inventando. No es cierto. ¿Qué tienen en común entonces el presidente Noboa, el presidente Milei, el primer ministro Trudeau, el presidente Boric, el presidente Abinader, el presidente Arévalo Ríos, la presidenta Boluarte, el presidente Biden, el presidente Mulino, el presidente Lacalle Pou, el presidente Chávez, el presidente Peña? Están todos intensamente preocupados por lo que está sucediendo. Sus cancilleres y todos nosotros. Y por cierto, muchos más. Por cierto, muchos más. Pero estos que están aquí lo certifican. Una vez más Venezuela en esta sala. Solo que hoy analizamos el peor rostro. ¿Dónde está el respeto de Belém do Pará para todas estas mujeres que supuestamente se dijo y Venezuela suscribió Belém do Pará? ¿O estas mujeres no merecen ese amparo? Tememos por sus vidas, tememos por su integridad física. ¿Está mal plantear esto? Pregunto. El presidente de mi país, Luis Lacalle Pou, ha dicho que estamos ante una dictadura que cierra todas sus puertas a la vida institucional y democrática de su pueblo. No tenemos otra opción que alzar la voz, ha sostenido. Asimismo, el canciller uruguayo Omar Paganini ha afirmado que el régimen nos tiene acostumbrados a acusaciones de conspiración internacional. Es como una noria. Y no paran. Y siguen. A ver, en el fondo sincerémonos en esta sala. Quizás no queríamos reconocer tanta inmoralidad, tanta ausencia de ético.
de conocimiento, dijera Aristóteles cuando hablaba del mal. Ahora está más claro que nunca. Matan, encarcelan, torturan, lastiman y lo hacen con su propia gente. La hunden en lo más hediondo de la historia. Y no tienen límites, esa es la novedad. Ahora el ensañamiento linda con lo perverso y lo perverso con lo siniestro. Acá está el dato. Este es el dato. Una vez más, la dictadura rompe récords de oscuridad continental. Las cifras, es imposible dar cuenta de las cifras. A toda hora, ayer la mano derecha de María Corina, privado de libertad, don Edmundo González Urrutia sin desplazamientos físicos, digo, está todo roto en términos de lo que sería algo medianamente normal. A decir verdad, quien se ubique en otro lugar en este tema relativizando esta tragedia nos ofende a todos. Respeto y solidaridad pedimos. Respeto y solidaridad. Porque pregunto, ¿alguien puede animarse a ubicarse del lado de la barbarie en Venezuela? No cabe ya ningún tipo de razonamiento, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Esto trascendió completamente lo ideológico. Ya lo superó holgadamente lo ideológico. Esta Venezuela, tiranizada y anómica, lo que hace es buscar distraernos a todos, armar engañifas falsarias y pedalear detrás de eso. Ya comprendimos el juego. No se rían de nosotros. Pido por favor que no se rían de nosotros. No se abusen de nuestra buena fe, de la comunidad internacional. Las actas que se recolectaron y que están allí y que son constatables, esas actas tienen la imagen metafórica de la espada de Bolívar. Que quede claro. La dictadura busca ganarle tiempo al tiempo, amedrentando, negándolo todo, hasta armando esa burda teatralización del TSJ, o ahora las acusaciones surrealistas hacia Edmundo González Urrutia. Ayer me guía a su hija hablando por la seguridad de su padre. No sé qué más tienen que hacer. No sé qué más tienen que decir. A ver, que quede claro. Nunca hay violencia disculpable o exonerable. Los violentos van a cargar siempre con ese reproche. Vengan de donde vengan, y peor aún si provienen del terrorismo de Estado. Cuando Max Weber imaginó la idea del monopolio del uso legítimo y legal de la fuerza, nunca se imaginó semejante barbaridad. No estaba en su cabeza. Por estos días hay gente, a muchos de nosotros, que nos dicen no se gasten, no hagan estos esfuerzos. Siempre les tuerce el brazo Maduro, siempre los dobla. No nos hagan esos razonamientos. No los admitimos. Los venezolanos que están adentro del país o los que están afuera, cuando reciben esos comentarios, sienten que le están devaluando su gesta, su lucha, su sacrificio. O nos ponemos del lado del coraje o nos ubicamos del lado de la debilidad. Punto. Cada uno sabrá dónde se ubica ante la historia. Y solo con firmeza se corre a esta gente. Los que analizan el asunto y la van de ajedrecistas no saben lo que es cuando un pueblo está desesperado por libertad. No tienen idea. Y las imposturas
no se aplauden, se critican y se desplazan. Y sigamos, sigamos, sigamos. Este es el desafío, despabilar, sumar voces, gente que aún no está con nosotros. Y que nadie tenga vergüenza en repetir la fase argumental. La dictadura no tiene vergüenza en matar. Mire si nosotros vamos a tener vergüenza en repetir nuestros ideales de democracia y de paz y democracia de verdad, no la paz que hablan algunos ministerios de la dictadura. Repetir, 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 hasta inundar ese país en ríos de libertad. Porque eso es lo que hacemos los pacifistas. Solo usamos nuestra voz. Nunca usaríamos el arma de la violencia contra nadie. Nunca lo hicimos y nunca lo haríamos. Y muchos de nosotros, que venimos de la más profunda sensibilidad democrática, que salimos de la noche oscura del autoritarismo, decimos, no vamos a conceder ni un centímetro, ni un milímetro en la defensa por los derechos humanos que consagran el respeto de la voluntad popular y del mandato soberano esgrimido en Venezuela. Eso es lo único que moralmente corresponde hacer. Y que nadie se ofenda porque estamos defendiendo lo correcto. Esto no es guapesa, es dignidad, es humanamente ser solidarios. ¿O alguien entiende pertinente que se puede escapar de ese desafío? Así que entonces habrá que seguir militando, hablando, acusando, reclamando, inquiriendo, reprochando con firmeza chirriante al tirano y sin temor, sin temor. Aún es tiempo de soñar. Y si seguimos así desnudando al autoiconoclasta, va a llegar la hora en que todos le van a decir, señor dictador, señor dictador, señor dictador, y nunca más lo van a calificar como lo hacen algunos. ¿Qué hay que hacer para que todos lo describan con el ominoso mérito que obtuvo? Dictador a secas. Él y toda la élite de dictadores que lo acompañan, coautores, cómplices, como se califique. Y aquellos que no entiendan que solo aumentando la intensidad en la narrativa, haciéndola global y sin temores, rubores o complicidades, es que se arrincona el mal, se quiebra lo inmoral y se fortalece el bien. Con respeto le decimos, con respeto les decimos, no están entendiendo el desafío presente de Venezuela y del hartazgo con la dictadura. Hartazgo, hartazgo. O este no es el debate profundo, o este no es siempre el debate profundo, simple y elemental. Los que defendemos la libertad, la soberanía y la democracia de este lado, y los que la eliminan, la conculcan y la aniquilan de este otro, o con la democracia o con los asesinos de la democracia. Y finalmente, cada muerto en Venezuela es el universo. Cada torturado es una vergüenza. Vergüenza para Venezuela, vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Pregunto. Y sépanlo, los que lo tengan que saber, ténganlo claro. Los demócratas de verdad no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. No habrá día, minuto, hora, segundo
en que alguno de nosotros, en algún lugar del planeta, no levante su voz clamando ante la injusticia despótica en Venezuela. Ese es nuestro conjuro sereno democrático. Que así sea. Thank you very much. Muchas gracias, embajador Abdala de Uruguay. Le damos la palabra ahora a la delegación de Ecuador. Señor embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La presidenta de la CIDH por el preciso y preocupante informe de esta mañana que corrobora uno anterior e igualmente grave conocido hace unos días. Hemos escuchado un informe detallado, claro y muy doloroso de lo que estuvo y está sucediendo en Venezuela. Es la voz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte integrante del sistema interamericano, que, por cierto, ha sido calificada por la mayoría de expertos y delegados como la joya del sistema interamericano y recientemente reconocida por todos, con particular dedicación al celebrar sus 65 años. Sin embargo, no ha estado exenta de observaciones e incluso de críticas. Con la Comisión, varios de los países, el Ecuador incluido, hemos tenido divergencias o discrepancias, pero las respetamos y la misión de la Comisión es clara: observar, promover y defender los derechos humanos en la región, además de servir como órgano consultivo de nuestra OEA. Lo que sucede en Venezuela no puede reducirse a cuestionar si la CIDH se le solicitó un informe o no, si las definiciones y aseveraciones que hacen sus informes pueden ser políticamente correctas o incorrectas, tampoco si responde a observaciones in situ o lo realiza solo con la información de la cual dispone por estar imposibilitada de ingresar en el territorio de un país secuestrado por autoridades ilegítimas. Así como al referirse a la situación postelectoral en Venezuela, consideramos que no se puede admitir el silencio o la indiferencia en materia de derechos humanos, todavía menos se puede consentir la indolencia, la insensibilidad o una aséptica neutralidad. Con absoluto respeto, pero ineludible responsabilidad, no basta una mínima coincidencia en que los resultados publicados y ratificados por las distintas instancias del régimen no tienen sustento alguno y carecen absolutamente de objetividad y transparencia. Hoy estamos hablando de algo mucho más relevante. Se trata de sangre derramada, de seres humanos cuyo destino es desconocido, de individuos limitados por barrotes, por disentir con el poder encarnado en el perdedor de una elección pacífica, de incesante hostigamiento a la dignidad de las personas en las peores formas. Hablamos de violaciones groseras y sistemáticas a los derechos humanos, como lo demuestran los informes de la CIDH y varios colegas han abundado en detalles en esta sesión. No podemos olvidar ni subestimar que los venezolanos fueron a votar en paz. Algunos consideran que fueron inocentes por creer que las elecciones serían justas y habría resultados transparentes. No obstante, estamos convencidos que el pueblo venezolano se acercó a votar no ingenuo, sino como se debe hacer, con buena fe, con la convicción de quien ejerce un derecho y la esperanza que su voluntad soberana sería respetada. Entiéndase que esta afirmación es válida para quienes votaron por uno u otro candidato, por cierto. Y no se debe justificar por una interesada y ambigua interpretación de los principios de respeto a la soberanía y la no intervención, que se conculquen los derechos humanos más esenciales, que se prive arbitrariamente de la libertad a los ciudadanos, que se use la fuerza para acallar los clamores de justicia, que se reprima a quienes piden respeto a unos resultados electorales legítimos. No se debe como imperativo moral y humano, pero lamentablemente y con impotencia estamos viendo que parece que sí se puede. En una cruel ironía, en la Constitución venezolana se lee que los poderes del poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales. El régimen pensó que el anuncio grosero, sin bases ni sustentos, sería suficiente para que los venezolanos que votaron y el mundo que miraba atento aceptaran un ganador,
cualquiera que fuera. Pero la sonoridad de los votos en su contra no pudieron ser callados ni con el destemplado grito tiránico que amenazó con un baño de sangre si era vencido. Cruel ironía, porque el baño de sangre, figurativa y literalmente, se ha producido después del anuncio. Lo hace, además, desafiante y tosudamente, proclamando un resultado trucho, sin respaldo alguno de acta o prueba alguna, y siguiendo el vaticinio del déspota: el de sangre se está produciendo porque ha sido vencido. El digno y valeroso pueblo venezolano no puede seguir solo en esta lucha, ni dejado a su suerte frente a la violación evidente de sus derechos humanos fundamentales. La comunidad internacional debe estar a su lado, hoy más que nunca. Y como otros representantes han insistido esta mañana, este Consejo Permanente de la OEA no debe ser la excepción y no puede fallar en un momento tan crítico y decisivo para la democracia, la libertad y el porvenir, no solo de Venezuela, sino de la región como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Embajador Mauricio Montalvo, de Ecuador. Con esto hemos ya abordado toda la lista de las delegaciones que son miembros representantes, y ahora pasamos a los observadores. Es un gran placer para mí dar la palabra a la delegación de observadora de Italia y darle la bienvenida a nuestro embajador Roberto, recientemente acreditado, quien hará uso de la palabra en este momento. Le damos la bienvenida y, señor embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias a todos ustedes. El informe oral hecho hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desafortunadamente violaciones de los derechos humanos en Venezuela se produjeron antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, como indicado por una multitud de organismos, a partir de la Organización de Estados Americanos, la International Fact-Finding Mission de Naciones Unidas, de Carter Center, y también muchos organismos no gubernamentales. Quiero reiterar el contenido de la reciente declaración del vicepresidente y alto representante de la Unión Europea, Borrell, acerca de la situación en Venezuela, con referencia sobre todo al último apartado de la reciente declaración. Las autoridades venezolanas deben respetar el derecho de todos los venezolanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente sus opiniones políticas sin temor a las represalias. Deben abstenerse de hacer un uso excesivo de la fuerza, poner fin a la represión y al acoso a la oposición y a la sociedad civil, y liberar a todos los presos políticos. Las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas a fondo y los responsables deben rendir cuentas. Como indicado también por el vicepresidente del Consejo de Ministros italianos y también ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani en el Parlamento italiano ante las comisiones reunidas, tenemos el deber moral de estar al lado del pueblo venezolano, que ya ha expresado su voluntad en las elecciones del 28 de julio. Italia considera muy importantes los esfuerzos diplomáticos a nivel regional que se están produciendo y que son fundamentales para llegar a un Venezuelan-led process que favorezca la resolución pacífica de la crisis en el respeto de la voluntad del pueblo venezolano. En este contexto hay que tener en cuenta que el atropello de los derechos humanos puede representar también una deplorable y cínica estrategia política. Las detenciones arbitrarias, también de menores de edad, y la intimidación podrían empujar hacia una
polarización cada vez mayor en el país. El gobierno italiano sigue muy atento a la evolución de esta crisis, que tiene también efectos regionales de gran alcance. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador de Italia. Y con esto le damos la palabra a la Secretaría General y lo invitamos, señor Secretario General, para que haga uso de la palabra. Agradecemos nuevamente en esta oportunidad, como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores, el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su presidenta Roberta Clark. Verdaderamente felicitamos y saludamos el profesionalismo y la profundidad del trabajo realizado. Valoramos especialmente este informe tan contundente, la presentación de esta información, que obviamente tiene una dimensión que trasciende al momento y que coincide con informes de los últimos 10 años del Sistema Universal de Derechos Humanos, del propio Sistema Interamericano, de Amnesty, de Human Rights Watch, de diversos mecanismos no públicos de protección de derechos humanos en Venezuela, de la propia Secretaría General de la OEA. Pero valoramos muy especialmente este nuevo informe presentado hoy por Roberta Clark. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto, dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA, expertos de derechos humanos de ONU, altos comisionados de derechos humanos de ONU, los informes de la CIDH, así como de la sociedad civil y diversas instituciones, que han señalado, obviamente, la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela. Definitivamente es necesario llevar a la acción el principio de complementariedad. El principio de complementariedad busca resolver siempre las deficiencias del funcionamiento de justicia en un país, en este caso Venezuela, este país concernido donde las condiciones de impunidad son constantes e irresolubles. El principio de complementariedad procura dar certeza de justicia, o por lo menos posibilidad de justicia, en el lugar donde existe hoy certeza de impunidad. Es la certeza de impunidad que existe en Venezuela, aquello que requiere activar la aplicación del principio de complementariedad. Esta certeza de impunidad, que obviamente puede tener su origen en condiciones personales, de poder económico, social, criminal, es para aquellos que no se aplica la ley ni se investiga la verdad y pueden repetir sus crímenes de lesa humanidad y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es cuando los límites que impone la normativa nacional o internacional no se aplica a algunos. También el principio se aplica cuando la falta de dinámicas institucionales o la debilidad de las mismas para hacer frente a determinadas personas o grupos de personas genera condiciones de impunidad, genera falta de justicia. Esto a veces está en las propias dinámicas institucionales del país, donde no existe separación de poderes, donde la justicia está cooptada, donde la aplicación de la ley, así como el funcionamiento de la justicia, se realiza de manera arbitraria o autoritaria. Este funcionamiento institucional transforma la justicia en un arma de doble filo. Por un lado, da impunidad
a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por el otro lado, permite la persecución política, la represión de disidentes y opositores. Es cuando la institucionalidad de la justicia es instrumental en la ejecución del encarcelamiento político. La justicia es parte fundamental del sistema de tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en un régimen político como este. Que ayer, en un cajón ya herméticamente cerrado, clavaron el último clavo con la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior y de Justicia. Estos casos en que los principios fundamentales de justicia y Estado de Derecho han caducado conjuntamente con lo que debería haber sido la obligación punitiva del Estado para terminar con la impunidad. Pero todo el sistema de justicia está dado para garantizar impunidad y para perseguir, para garantizar impunidad a los más altos responsables del régimen, asegurando la permisibilidad de la desaparición forzada, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de las demás formas de persecución y represión política. Es, por lo tanto, contrario a derecho y al funcionamiento del sistema de complementariedad internacional, pretender que el instrumento decisivo y fundamental de las políticas de persecución política del régimen sea quien administre justicia. Es una contradicción en sus propios términos jurídicos. Es como retrasar la aplicación del principio de complementariedad porque se esperaba que los tribunales militares de las dictaduras de Uruguay y Argentina fueran en algún momento a otorgar justicia y verdad a las víctimas y familiares de las víctimas. Se debe considerar también que desde el punto de vista humano constituye una aberración que las víctimas sean forzadas a esperar justicia a aquel que es cómplice o coautor o garante de la impunidad de los más altos responsables del régimen. No van a juzgar a su jefe o a sus jefes, porque el sistema de justicia actúa en grado de subordinación. O a sí mismos, no van a imputar a sus jefes o a sí mismos, no van a solicitar órdenes de aprehensión contra sus jefes o contra sí mismos. El otro elemento de la complementariedad es la temporalidad. Es inevitable que nos preguntemos luego que los autores de los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos en el 2014 gozan de impunidad al presente. ¿Cuánto tiempo, más allá de una década, deben esperar víctimas y familiares de víctimas para que se haga justicia? Sería un despropósito jurídico y desde todo punto de vista ir moviendo temporalmente esta espera para aplicar el principio de complementariedad para los crímenes de lesa humanidad, que en esta irracionalidad argumentativa se pensara que fuera necesario esperar por lo menos una década para imputar internacionalmente a los crímenes cometidos en los años subsiguientes a 2014 por parte de los máximos responsables del régimen venezolano. Que la unidad de tiempo mínima para la justicia, para la imputación de crímenes de lesa humanidad fuera una década. Ocurre entonces que mientras la complementariedad espera, se sigue reproduciendo ahora una continuidad de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos, como fueron documentados hoy. El paso del tiempo es claramente un tiempo que opera solamente en beneficio del régimen. Se mueren testigos, caen presos, borran evidencia de las más diversas formas. En cambio, para las víctimas, familiares de las víctimas, significa la eternidad de la impunidad nacional e internacional para los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento político. La eternidad de la falta de justicia. Un elemento también de la aplicación del principio de complementariedad es la prevención de la ocurrencia de nuevos crímenes de lesa humanidad y nuevas violaciones sistemáticas. La prevención ha fallado completamente en este caso. Las cifras de cuántos presos políticos nuevos hay desde que el fiscal de la Corte Penal visitó Caracas por primera vez, y cuántos más hay desde que abrió su oficina, cuántos nuevos casos más de torturas han ocurrido, cuántas nuevas ejecuciones extrajudiciales, cuántos nuevos casos de desapariciones forzadas han ocurrido en este tiempo. Devastador. En este momento en que recrudece la represión, miles de encarcelamientos, desapariciones forzadas, habrían 100 menores encarcelados, que se hace fundamental la aplicación del principio de complementariedad y que se realice la imputación de cargos y pedidos de aprehensión para justamente hacer justicia, ya que la perpetración de crímenes no se ha detenido, sino que se ha exacerbado.
La aplicación del principio de complementariedad por parte de la justicia internacional implica a veces algunas acciones que no se deben hacer y otras de la necesidad imperativa de tomar acción. En este caso, la prevención que era necesario aportar en este contexto, que se han asesinado gente, ha desaparecido personas, han torturado en continuidad permanente, y todo sin justicia, todo con impunidad. Esta solicitud se realiza en el marco de las denuncias formuladas por los informes del panel de expertos de la Secretaría General, los informes de Derechos Humanos de la ONU, los informes del Sistema Interamericano, informes de organizaciones no gubernamentales. Es tiempo que el principio de complementariedad signifique acción y no inacción. Es tiempo que se haga justicia. Lamentablemente, por Venezuela y los venezolanos hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años. Lamentablemente el régimen se ha burlado, como decía el embajador Abdala, se ha reído de tantos. Pero no nos ha dado la razón en estos 10 años de acción y de denuncia. Nos ha dado la razón como tantas otras veces en el pasado. El camino de la justicia internacional es un camino en que seguiremos insistiendo, porque las víctimas familiares, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de la tortura, las víctimas familiares, las víctimas de desaparecidos y perseguidos políticos merecen justicia. Estas víctimas han sufrido años de represión y de opresión que continúa bajo la más absoluta impunidad nacional e internacional. Debemos continuar para que esta impunidad se termine. Ya hace un mes de la elección. Es una elección que en términos del régimen está marcado por la no verificación y la no presentación de evidencias. Hemos estado en contra del dictamen del fallo del Tribunal Supremo de Justicia, hemos estado en contra de la actuación opaca del Consejo Nacional Electoral. Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como si lo ha hecho la oposición. Contrasta la apertura de unos con la opacidad de otros. Debería el sistema público responder a esto. Definitivamente, como señalaba el panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles, la divulgación de sus resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas. Obviamente que no es un resultado confiable. Definitivamente, a un mes que se cumple hoy de esa elección, podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar. Sin documentar los votos, sin documentar las actas, sin verificar las mismas, sin verificar el ataque cibernético, entre comillas, ataque cibernético, sin evidencia ni verificación ni prueba presentada por parte del TCJ para dictar la sentencia, sin auditoría de nada, sin nada, absolutamente. El trabajo de la misión de ONU, el trabajo del Centro Carte tienen que ser especialmente reconocidos. Queríamos observación, ahí estuvo, ahí están los informes. ¿Vamos a mirar para otro lado respecto a esos informes? No, definitivamente, no. Posiblemente fuera ridículo esperar que el TCJ ilegítimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano. Era ridículo esperar quizás, absolutamente, esperar que actuara conforme a Estado de Derecho democrático, ya que el mismo no existe hace rato. Era ridículo esperar que el CNE venezolano hiciera elecciones libres, justas y transparentes, o que aún fuera de ese marco tuviera la esencia mínima para otorgar los resultados con un sentido aunque sea ínfimo de justicia. Nada, nada. Solo la indecencia absoluta es lo verificable en este caso de la elección, del proceso electoral venezolano. Y saludamos al pueblo venezolano, que aún en las peores condiciones, políticas, económicas, sociales, sufriendo la peor crisis humanitaria de la historia hemisférica, la peor crisis migratoria en la historia hemisférica, todavía sigue teniendo reflejos democráticos y sigue creando alternativas democráticas.
venezolanas, venezolanos, ustedes merecen mi más absoluto respeto. Y lamentablemente por ustedes hemos tenido que repetir las advertencias que hemos hecho tantas veces durante los últimos 10 años. La OEA siempre ha sido camino para sostener la democracia y ha hecho diversas transiciones pacíficas. En nuestra intervención pasada señalábamos un par de casos nada más de Guyana y Guatemala. Siempre que ha sido llamada a actuar lo ha hecho bien. La OEA tiene más crédito al respecto que nadie, tiene más acreditado que nadie. Y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela hasta que se dé esa posibilidad de democracia en el país. Y seguiremos también recorriendo el camino de la justicia internacional. Seguiremos insistiendo con este instrumento, porque víctimas y familiares de víctimas de cada uno de los crímenes de lesa humanidad merecen justicia, porque 10 años de impunidad es demasiado impunidad. Gracias, señor presidente. Thank you, Sofía. Muchísimas gracias, señor secretario general, por sus comentarios. Y realmente sus comentarios sirven como resumen de lo tratado. No habiendo más peticiones de la palabra, hemos concluido el orden del día en esta reunión extraordinaria. Los comentarios de hoy, las presentaciones, constarán en el acta de la reunión. Quería aprovechar la oportunidad para agradecer a los comisionados, a la presidenta Clark, por habernos acompañado hoy. Agradecemos el trabajo realizado por ellos, especialmente en términos de manejar los mecanismos de seguimiento, especialmente en los buenos momentos enfrentan dificultad en cuanto a los desafíos. Colegas, hemos tenido la discusión de hoy dentro del marco del compromiso de la OEA con la libertad, derechos humanos, democracia, paz en este hemisferio, que es un compromiso que se traduce en obligaciones y en responsabilidades morales. Tenemos que estar presentes en donde están las necesidades de nuestros pueblos. Los comentarios de hoy, incluyendo la presentación primordial, hace un llamado a la acción. La presidencia observa que dentro de las libertades de la OEA podemos continuar nuestro diálogo y compartiendo la información más actualizada, más creíble en nuestras deliberaciones para poder lograr estos fines. Quiero agradecerles a todos su participación en esta reunión y con eso se levanta la sesión.